Hola, bienvenidos al segundo coloquio del ciclo. El día de hoy tenemos el tema de Introducción a la Acústica Arquitectónica a cargo del profesor de física de la sección, Richard Moscoso. Le damos la bienvenida. Ya. Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes ya. Eh, Como el título sugiere, voy a hacer una introducción a lo que es la acústica arquitectónica porque a pesar de que tenemos bastante tiempo para tocar todos los temas que trata la acústica arquitectónica, eh, van a ver que tampoco no es suficiente, pero vamos a ver sobre todo lo más importante, ¿ya? Entonces, primero, ¿de qué trata la acústica arquitectónica? La acústica arquitectónica básicamente es una parte de la física, ¿ya? Que es la acústica, es una parte de la acústica, básicamente, que estudia el comportamiento del sonido en recintos, ¿ya? Un recinto es cualquier superficie cerrada en la cual ustedes tengan una fuente, por lo menos una fuente, que genere sonido. Eso es un recinto. Por ejemplo, un auditorio, un cuarto, cualquier cosa que sea cerrada, teóricamente, ideal, una superficie cerrada en la cual ustedes puedan colocar una o más fuentes sonoras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Ahorita, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, hay ondas sonoras que están siendo emitidas por mí, bueno, tal vez también por el sistema de sonido, y estas ondas sonoras interactúan con todas las superficies que están presentes en este lugar y en algún momento esa información va llegando a la posición donde se encuentran cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes recibe no necesariamente el mismo tipo de información, porque tal vez las superficies que los rodean no son iguales a las superficies en otro lugar. Y la historia, digamos, de reflexiones de todo el sonido no necesariamente es igual en cada posición. Entonces, en realidad, hay una función, digamos, que le hace el cuarto al sonido que yo emito, que es prácticamente diferente en cada posición, ¿ya? Eso lo vamos a entender un poquito después, ¿ya? Entonces, por eso les indico ahí que las propiedades acústicas de todas las superficies en el interior del recinto son las que determinan las características del sonido que se recibe en una posición determinada, ¿ya? Entonces, una primera pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros optimizar el entorno acústico? O sea, ¿cómo podemos optimizar un lugar para que la acústica sea la mejor posible? ¿Ya? Para ello tenemos que hacer varias cosas, ¿ok? Una primera posibilidad es modificar la geometría, ¿ya? Eh, Mediante superficies que reflejen sonido, otras que difundan el sonido, como vamos a ver. Otra manera es teniendo cierto control sobre las propiedades de las superficies, ¿ya? Sobre las propiedades. Vamos a ver que hay materiales, por ejemplo, que absorben más que otros. El comportamiento acústico de todos los materiales no necesariamente es el mismo, ¿ya? Y otra manera que no voy a tocar en esta charla porque ya de hecho que no nos va a alcanzar el tiempo y que es un tema bastante extenso per se, es lo que es el control de ruido y vibraciones del exterior hacia dentro del recinto y del recinto hacia afuera, ¿ya? Esa parte no la vamos a tocar básicamente. Nos vamos a concentrar en los dos primeros puntos, ¿ya? En lo que es las características acústicas de los materiales, cómo se comportan las reflexiones, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, no se ve muy bien por la luz, pero esto de aquí es un auditorio y tienen unos paneles arriba, unos paneles difusores. Voy a ver si puedo apagar un poquito esto, para que lo vean mejor. Ahí, creo que se ve un poquito mejor ahí. ¿Ya? Entonces tienen unos paneles y se dan cuenta que son bastante grandes arriba. Y estos paneles difusores van a ver en un ratito cómo más o menos se intenta
dirigir el sonido hacia la zona de la audiencia, ¿ya? Más o menos la zona donde se encuentra el escenario está por aquí, ¿ya? No se observa claramente en la foto, pero en un momento vamos a ver más o menos cómo es que trabajan estos paneles, ¿ya? Otra forma es ya optimizando la geometría, como se ha hecho en este auditorio, ¿ya? Esto es bastante complicado de hacer, pero la idea de todas estas superficies que tienen estas formas extrañas es tratar de dirigir el sonido hacia la zona donde yo quiero que llegue, y obviamente tengo que controlar una serie de parámetros que más o menos vamos a discutir en un momento, ¿ya? Este es otro tipo de tratamiento acústico, ¿ya? Esto tiene que ver más con estudios de grabación, con recintos más pequeños. Por ejemplo, en estudios de grabación yo tengo que tener mayor control de las reflexiones tempranas, como vamos a ver en un momento. Entonces hay este tipo de superficies difusoras que me permiten controlar cómo llegan esas reflexiones a la posición donde va a estar el ingeniero de sonido, ¿ya? Entonces puedo modificar superficies, puedo usar superficies reflectoras, ¿ya? Entonces, primero necesitamos más o menos tener una idea de cómo se propaga el sonido, ¿ya? En un recinto. Entonces, para que yo pueda controlar estas características acústicas, necesito saber cómo interactúa una onda sonora con las superficies, ¿ok? Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Una manera es usar el modelo ondulatorio, que en el fondo es resolver la ecuación de onda, ¿ya? O sea, yo tengo una geometría, como por ejemplo este auditorio, planteo mi ecuación diferencial para el sonido, para la propagación del sonido en este lugar, resuelvo esa ecuación, puede ser analíticamente, que va a ser bien difícil. Normalmente lo que se hace es un cálculo numérico, ¿ya? Se utiliza un software, el software me hace toda la simulación, la propagación de la onda, y al final obtengo un resultado. Y hay otra manera, ¿ya? Que no es exacta, porque la solución de la ecuación de onda es realmente la solución exacta, salvo que la haga numéricamente, ¿no? Que ya no es exacto, pero hay otro modelo que es más sencillo, que es un modelo geométrico, en el cual yo puedo considerar que si se cumple que la longitud de onda del sonido que voy a emitir en ese lugar es, como les pongo ahí, es más o menos, no es muy comparado con las dimensiones, o sea, las dimensiones del recinto son relativamente grandes comparadas con esta longitud de onda. Entonces yo puedo asumir que el sonido se propaga como que fueran rayos, ¿ya? Que se le llama el modelo geométrico. Y es básicamente el modelo que utilizan todos los software de simulación acústica, tal vez no el 100%, pero yo diría que un 90% de software se utilizan el modelo geométrico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de trabajar con cada modelo determinado? ¿Ya? Hay situaciones donde tengo que usar la solución de onda. Por ejemplo, cuando se hacen simulaciones para diseñar, digamos, la acústica en el interior de un vehículo, ¿ya? De un automóvil, las dimensiones de ese recinto son muy pequeñas como para que sea válido el método geométrico. Entonces se usan modelos híbridos, ¿ya? Son modelos que utilizan en parte la ecuación de onda y se trabaja algunas partes del espectro con trazado de rayos, pero yo no puedo trabajar con el modelo de trazado de rayos solamente, por ejemplo, en un automóvil, ¿no? Si quiero analizar la acústica en el interior, no va a funcionar. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un auditorio como este tamaño, digamos, las frecuencias que se van a emitir en este recinto son más o menos del orden que me permiten aproximar el trazado de rayos para frecuencias, por ejemplo, a partir de los 125 Hz, 250 Hz. Y si tengo recintos más grandes, puedo correr la frecuencia más abajo, ¿ya? Que es lo que les pongo ahí como la frecuencia de corte. Entonces, mientras más grande sea el recinto, mi aproximación geométrica funciona más a la baja frecuencia, ¿ya? Y eso es mucho más fácil, analizar el sonido como que se propaga como ondas luminosas, como rayos luminosos. Es mucho más sencillo trabajarlo que hacer la ecuación diferencial, ¿ya? Aunque bueno, ahorita, con la capacidad de computación que hay, es probable que tal vez dentro de un poco tiempo
se vuelva un poco a tender a resolver la ecuación de onda, porque la capacidad de cómputo es tanta ahora que de repente ya no me voy a demorar un año, digamos, haciendo el cálculo, sino tal vez me voy a demorar 10 días, ¿no? Entonces ahí sí ya me conviene. Pero antes no se podía, era numéricamente imposible, ¿ya? Entonces acá un poquito para aquellos que no están muy familiarizados con la acústica y tal vez les interesa el tema, pero como que no saben mucho, tal vez como que están leyendo recién, tal vez han escuchado hablar de longitud de onda, ya hay ciertos términos que yo voy a tener que usar y no puedo detenerme a explicar cada término porque si no, no podemos avanzar. Entonces, más o menos para que se den una idea, esta es una fuente que es muy pequeña, que está emitiendo, es como una esferita que estuviera pulsando. Entonces tienen una fuente que es un monopolo, ¿ya? Es una fuente está generando una frecuencia. Entonces, estos frentes de onda, que son estas zonas que se ven que se están propagando, que son como esferas en realidad, porque eso es en el espacio, ¿ya? La distancia que existe entre dos es la longitud de onda, ¿ya? Entonces, si yo tengo que esta distancia de separación de aquí, entre estos dos frentes de onda, es pequeña comparada con las dimensiones, por ejemplo, de este lugar, yo puedo, en lugar de trabajarlo ondulatoriamente, lo puedo trabajar como que fueran rayos, ¿ya? Entonces ya yo me olvido de esto y ahora me imagino que la fuente emite el sonido de esa manera, ¿ya? Y yo puedo analizar, como se dice por trazado de rayos, cómo se propaga el sonido, ¿ya? Un poquito como para que recuerden tal vez aquellos que no tienen muy frescos los conceptos de acústica, si es que han llevado en algún momento algo de física que tenga que ver con acústica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ley básica que existe para la propagación del sonido cuando utilizamos el modelo geométrico? La primera, o digamos la ecuación fundamental o la interacción fundamental es lo que se llama la reflexión especular, ¿ya? Ustedes tienen una superficie plana, ¿ya? Una superficie acústicamente plana, y la longitud de onda del sonido incidente es pequeña comparada con estas dimensiones. Entonces yo puedo imaginarme que la onda se propaga como un rayo, ¿ok? Entonces tiene un ángulo de incidencia con respecto a la dirección normal de esta superficie y como se comporta análogamente, se puede demostrar a la luz que el ángulo de salida es igual al ángulo de incidencia, ¿ya? Esta ley es básica, se utiliza en los software, siempre se usa cuando uno quiere hacer una aproximación geométrica, ¿ya? Es el punto de partida. Y se llama la reflexión especular. Entonces, con este tipo de reflexión nosotros podemos entender muchas cosas de más o menos cómo se van a comportar ciertas superficies cuando interactúan con el sonido, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, regresemos al caso que estábamos viendo de los paneles. Yo más o menos, la fuente de sonido, o sea, el escenario más o menos está por aquí, ¿ya? Por acá, entonces el sonido sale de acá y va a interactuar con estos paneles. Bueno, en realidad hay muchas más superficies, ¿ya? Pero estoy solamente centrándome en las más grandes que son las más fáciles de visualizar, pero si ustedes se dan cuenta, aquí también hay superficies, acá también y acá también, ¿ya? Pero centrémonos ahorita en estas de aquí, por ejemplo. Entonces, si más o menos nos guiamos por la reflexión especular, podemos analizar más o menos lo que pasa con esas superficies, ¿ya? Tienen el sonido que viene del escenario, entonces estas superficies de alguna manera tratan de redireccionar esas ondas sonoras reflejadas hacia la zona de la audiencia, ¿ya? No es tan fácil como hacerlo así nomás, pero es para que se den una idea. O sea, es básicamente eso, solamente que hay que tener un poco más de cuidado, y en el caso que lo haga con un software, bueno, ya el software se encarga de calcular el ángulo y todo, ¿no? Pero teóricamente, y se hacía así antes, se hacía el trazado geométrico, ¿no? O sea, haciendo dibujos, ¿ya? Y muchos diseños acústicos se han hecho así y funcionan bastante bien, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es el mismo auditorio, pero visto hacia el escenario, ¿ya? Entonces pueden ver también que hay otra serie de paneles acústicos ahí,
básicamente reflectivos que lo que están tratando de hacer es redireccionar el sonido hacia la zona de interés que yo necesite, ¿no? Algunos paneles se encargan de cubrir ciertas zonas de la audiencia y de esa manera al final se tiene todo un arreglo de paneles reflectivos, por ejemplo. Pero esa es una manera de atacar el problema, ¿ya? También yo puedo utilizar otras técnicas. Por ejemplo, en lugar de usar un panel que solamente tenga reflexión especular, puedo darle ciertas irregularidades al panel para que me difunda el sonido. O sea, ya no para que vaya en una sola zona, sino un poco para que se abran esos frentes de onda, ¿ya? Eso después lo vamos a ver también. Entonces, justamente la reflexión difusa yo la puedo entender a partir de una serie de reflexiones especulares, ¿ya? Si tenemos una superficie que ya no es plana, pero igualito la longitud de onda del sonido incidente es más o menos del orden de estas irregularidades, yo voy a tener un sonido reflejado que ya es más divergente, ¿no? Es tal vez más aleatorio. Entonces, de alguna manera, yo puedo difundir el sonido en una área mayor que cuando solamente me encargo de tener una reflexión especular, ¿ya? Aquí, bueno, esto lo he sacado un poco para que vean la diferencia entre lo que es la reflexión especular pura y una reflexión especular múltiple, ¿ya? Esto es un tipo de dispositivo que se llaman difusores. Existen unos difusores que se pueden diseñar matemáticamente para que tengan una difusión, digamos, en una gran zona, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la reflexión simple, pueden ver que más o menos en este diagrama, que es un diagrama polar, ¿ya? Como que la dirección de la reflexión está más marcada, ¿no? Mientras que aquí el difusor me emite el sonido en un ángulo mucho más grande y ya no solamente me lo envía en la dirección especular principalmente, ¿ya? Y pueden ver también en el diagrama del medio, que es un diagrama temporal, primero, o sea, imagínense que yo me ubico aquí, ¿ya? Me ubico en este punto, entonces tengo, digamos, una reflexión del techo, esta reflexión llega, ¿ya? Entonces, primero llega el sonido directo y después llega esta reflexión, que eso es lo que están observando en estos dos picos de acá, en estos picos que están aquí, ¿ya? Y acá ocurre algo similar, el sonido directo llega primero, pero llegan más reflexiones, no solamente la reflexión especular. El efecto justamente es producido por la geometría de este difusor, ¿ya? Que se puede de alguna manera optimizar, ¿ya? Ahora, si estudiamos superficies un poco más sencillas, por ejemplo una superficie curva, dependiendo si la superficie es convexa o cóncava, yo puedo tener efectos de divergencia, efectos de convergencia, ¿ya? Y eso, tal vez, si han sido curiosos, si han ido a algún lugar, algún auditorio, algún cinema, tal vez han visto unos paneles, tal vez medios curvos en las superficies. La intención es justamente tratar de difundir el sonido, ¿ya? La tendencia siempre es tratar de evitar concentrarlo, o sea, no se suelen utilizar superficies cóncavas porque traen problemas, ¿ya? Generalmente se suelen preferir superficies convexas, más bien el sonido se trata de difundir, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de Sabin, que fue justamente el padre de lo que se llama la acústica arquitectónica moderna, ¿ya? Y si leyeron el pequeño resumen que puse para el coloquio, en realidad la acústica arquitectónica es relativamente nueva, ¿ya? Tiene un poco más de 100 años nada más, no es mucho, ¿ya? Y hay muchas preguntas que todavía están sin contestar, ¿ya? O sea, tal vez uno podría pensar, bueno, es acústica, ya todo está hecho, ¿no? Ahorita cuántica, esa es la voz, pero en realidad hay muchas preguntas que, a pesar de que es una disciplina que se puede estudiar con física clásica, de todas maneras hay muchas cosas que no se saben bien cómo funcionan, y hay mucho tema de investigación también, ¿ya? O sea, en realidad, lo interesante es que hay muchas grandes preguntas que todavía no se han logrado contestar, ¿ya? Y bueno, eso en realidad ocurre a todo nivel, ¿no? A todo nivel de la física. O sea, hay muchas cosas que todavía no
no se han podido contestar en todas las disciplinas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que Sabin llegó a trabajar en esto de la acústica? Bueno, él cuando se fue a la Universidad de Harvard, le encargaron, cuando formó parte del alumnado que estaba él, haciendo su doctorado, le dieron una tarea que era arreglar la acústica de una sala de conferencias que era pésima, o sea, acústicamente era pésima, ¿ya? Tal vez era peor que el auditorio de física, no sé, porque ese auditorio en realidad no está tratado. Entonces la acústica acá es mala, pero no es porque hayan querido hacerla mala, sino porque simplemente todavía no se le ha hecho un tratamiento acústico, ¿ya? Pero parece que ya se va a hacer, entonces probablemente de acá a un poco tiempo ya no podemos poner como ejemplo el auditorio porque ya van a estar solucionados problemas. Pero es una ventaja en cierto sentido para mostrar algunos problemas acústicos, ¿ya? Entonces, más o menos algo parecido debe ser lo que le ocurrió a Sabin en ese momento. Le dieron un auditorio que tenía una acústica relativamente mala comparada con otros lugares. Pero hasta ese momento no había, digamos, como que un marco teórico, un procedimiento más o menos ya conocido para resolver este tipo de problemas. O sea, Sabin un poco que empezó a ver qué hacía, ¿no? Hasta ese momento no había algún estudio así, digamos, sistemático del problema, ¿ya? Entonces, más o menos esta es la forma como era esta sala de conferencias que le dieron. Y lo que él pensó, bueno, fue más o menos inteligente en abordar el problema, porque lo que él pensó fue, ok, yo sé que hay ciertos lugares en Harvard que suenan bien, que la gente juzga que tienen una buena acústica. Entonces voy a tratar de ver qué cosa hace diferente este ambiente de los otros que lo hace tan malo acústicamente, ¿ya? Porque obviamente nadie tiene que estudiar acústica para darse cuenta que la acústica es mala. O sea, ustedes van a un lugar, no entienden nada, obviamente se dan cuenta que la acústica es mala, ¿ya? Pero el problema es que necesitamos de alguna manera cuantificar eso. O sea, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que está mal? Entonces, esas herramientas Sabin no las tenía en ese momento, ¿ya? Entonces él lo que hizo fue, como les dije, elegir, bueno, en realidad no solo eligió el Teatro Sanders, sino eligió varios ambientes, y él comenzó de alguna manera a tratar de buscar algo que identificara a las buenas salas de conferencia versus esta sala de conferencia que era mala. Entonces, lo que él, bueno, utilizó un órgano de tubos, un cronómetro, y comenzó a hacer mediciones de cuánto tiempo decaía el sonido, cuánto tiempo pasaba para que el sonido decaiga en estos diversos ambientes, y lo que él hacía era, cambiaba materiales, ¿no? Entonces comenzó a hacer una serie de mediciones, le tomó varios años hacerlo, y lo que se dio cuenta fue que el sonido decaía inversamente con la absorción del recinto, ¿ya? O sea, después van a ver la fórmula, es proporcional al volumen y es inversamente a la absorción. Pero en realidad, una de las principales contribuciones que hizo Sabin fue que él definió el coeficiente de absorción. O sea, él pensó en que cada material actuaba distinto sobre el sonido. Entonces, él fue un poco el que definió el concepto de absorción sonora. Y a partir de ese momento se pudo dar cuenta de la fórmula, se encontró una fórmula que relacionaba el tiempo de decaimiento con ciertos parámetros del recinto, y esta fórmula fue la que se usó durante mucho tiempo para el diseño acústico, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, más o menos, ya les he mencionado algo, y todos más o menos tenemos una idea de que esto es lo que ocurre con el sonido, ¿no? O sea, la onda sonora, digamos, llega sobre una superficie, interactúa con ella. Entonces hay una parte que se absorbe, una parte que se va a reflejar y una parte que se va a transmitir. Ahora, en realidad, ahorita nosotros vamos a considerar que esta transmisión no existe, ¿eh? O sea, solamente vamos a imaginarnos que se absorbe un poco de energía y se refleja un poco de energía. Entonces, cada vez que la onda interactúa con una superficie, pierde energía. Interactúa con otra, pierde un poco más. Entonces, lo lógico es que si yo emito sonido en un lugar, el nivel del sonido vaya disminuyendo porque esa energía se va consumiendo, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Es más o menos lo que yo esperaría, ¿no? Entonces,
Si nos ayudamos con la aproximación geométrica esta de que podemos asumir que el sonido sale como rayitos, podemos estudiar más fácilmente lo que pasa con el sonido cuando se está propagando e interacciona con las diversas superficies en el recinto, ¿ya? O sea, con cada una de las superficies, los rayos van a tener una pérdida parcial de energía y esa energía remanente va a ir propagándose, pero cada vez se va a ir absorbiendo, ¿no? Y de esa manera puedo estudiar más o menos lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, va a haber un balance de energía, ¿ya? Si yo, digamos, coloco una fuente en un recinto, por ejemplo, yo ahorita soy una fuente, ¿ya? Entonces yo estoy emitiendo energía sonora, estoy emitiendo energía acústica. Entonces, esa energía, si ustedes notan, cuando yo me quedo callado, toma un tiempo para que esa energía desaparezca, ¿no? Ustedes ya, luego de unos cuantos segundos, ya no perciben nada. Eso es porque la absorción de este recinto es relativamente baja. Entonces el sonido toma más o menos un cierto tiempo entre que se va extinguiendo esa energía hasta que ya la energía es absorbida y ustedes ya no perciben nada. Entonces hay un balance, ¿ya? El rectangulito que está en verde es la energía que está incrementándose en el recinto, o sea, en este volumen, digamos. Hay una energía que yo estoy emitiendo, ¿ya? Y esa energía se está repartiendo en este campo, ¿ya? Es la energía que está ganando acústicamente, digamos, este volumen. Pero simultáneamente hay pérdidas por absorción en las superficies del recinto, ¿no? En el techo, en el piso, en nosotros, etcétera, etcétera. Entonces la suma de estas dos energías tiene que ser igual a la potencia acústica que está entregando la fuente, o sea, que soy yo, ¿ya? Si yo quisiera que siempre suene a un mismo nivel, tendría que yo mantenerme hablando y hablando y hablando y hablando para que esa energía no decaiga, ¿no? Entonces, yo lo mismo puedo hacer con una fuente, ¿no? Yo agarro un parlante, como estos de aquí, emito sonido a través de ese altavoz, y si logro que se mantenga el nivel constante, he logrado un balance de energía, digamos, ¿no? Pero en realidad en todo instante se está conservando esto de aquí, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo, digamos, comienzo a incrementar la energía, ¿ya? Digamos, yo elijo tal vez emitir sonido a través de estas cajas. Ahorita no lo voy a poder hacer porque parece que está fallando, ¿ya? Pero quería hacerles un par de pruebitas, pero lamentablemente no las voy a poder hacer, ¿ya? Pero imagínense que yo emito sonido a través de estas cajas. Entonces, si yo elijo un nivel del volumen del amplificador, va a llegar un momento, o mejor dicho, la energía en el interior de este auditorio va a comenzar a aumentar, pero va a llegar un momento donde se va a mantener constante. O sea, no es que el sonido va a aumentar, 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 aumentar infinitamente, no va a ocurrir eso. Ustedes saben que cuando emiten sonido en algún lugar, se llega a un nivel máximo. Entonces, ese nivel máximo de ahí se le llama el nivel estacionario, ¿ya? Entonces, en este caso también de este auditorio, como tenemos un montón de superficies que absorben poco, ¿ya? Más o menos la energía acústica en todas las zonas del recinto va a ser más o menos similar. Y cuando se da esa condición, se le llama a ese campo acústico se le llama que es un campo difuso, ¿ya? Entonces, en este auditorio, por ejemplo, eso más o menos funciona bien. Es bastante difuso este campo sonoro en este recinto, ¿ya? Pero en el caso ideal, digamos, cuando yo asumo que el campo es completamente difuso, lo que yo estoy diciendo es que cada superficie dentro de ese recinto recibe la misma energía durante cada segundo, ¿ya? Hasta que se va a llegar un momento que se va a estabilizar, como les digo, ¿ya? Entonces, en la ecuación anterior, esa que teníamos, si yo, digamos, le pongo un nivel a la máxima potencia acústica que van a emitir, por ejemplo, estas cajas, se va a llegar a un nivel estacionario de todas maneras. Entonces, la densidad de energía, que es ese épsilon, no va a cambiar en el tiempo, y ese término que está tachado en rojo va a desaparecer. Se va a hacer cero. Entonces, yo puedo calcular la densidad de energía para un tiempo suficientemente largo hasta que yo note que el nivel se ha estabilizado en el recinto, ¿ya? Y yo podría calcular
¿Cuánto vale esto? Porque se supone que conozco esta potencia, conozco, esta es la velocidad del sonido, y bueno, esta es la absorción del recinto, que lo vamos a ver en un ratito cómo lo calculamos, ¿ya? Entonces, teóricamente yo podría calcular esa densidad de energía, ¿ya? Entonces, si yo decido apagar este altavoz, que es como cuando yo dejo de hablar, pueden notar que el sonido toma un tiempo en decaer, ¿no? Entonces, en realidad me queda una ecuación diferencial para la energía, y si yo resuelvo esa ecuación, me queda una exponencial, ¿ya? Un decaimiento exponencial. O sea, la energía decae exponencialmente en este recinto, la energía acústica. Bueno, la densidad, ¿no? Porque en realidad estoy resolviendo para la densidad. ¿Ya? Entonces, esa ecuación lo que nos está diciendo es que la energía decae, bueno, en realidad es la densidad de energía, o la energía también, decae de manera exponencial. Entonces, Sabine se dio cuenta de eso, ¿ya? O sea, Sabine, al hacer un montón de experimentos, llegó a esa misma conclusión que nosotros ahorita estamos llegando porque ya lo hizo, ¿no? Entonces, él definió un tiempo de reverberación que fue básicamente el parámetro que lo ayudó a mejorar la acústica de este lugar, y él lo llamó el tiempo de reverberación. Entonces, lo que él hizo fue calcular cuánto tiempo pasaba para que el nivel de presión sonora decayera 60 decibeles, que es un montón, ya es bastante 60 decibeles. Normalmente no es fácil medir un decaimiento de 60, ¿ya? Se miden decaimientos menores y se hace una regla de 3 para calcular el tiempo de reverberación, o si no, se mide de otra manera, ¿ya? Entonces, bueno, Sabine definió para que el decaimiento sea 60 decibeles, a ese tiempo lo llamó el tiempo de reverberación, ¿ya? Entonces, si yo hago una representación de cómo decae el nivel de presión sonora en un recinto, bueno, en el caso ideal es una recta, ¿no? Teórico, pero esto es un decaimiento real, ¿ya? En un cuarto real, y pueden ver más o menos que no es completamente uniforme, ¿no? Eso se debe a que hay irregularidades en el campo, ya hay ondas estacionarias que también están ocurriendo. Entonces, como que el nivel de presión sonora no decae linealmente como yo esperaría, en una escala logarítmica, ¿ya? Pero más o menos, por ejemplo, aquí, para este decaimiento que es una medición, pueden ver más o menos que yo he calculado más o menos desde menos 5 decibeles hasta menos 35, hay un decaimiento de 30 decibeles, y más o menos el tiempo que demora es como casi 2 segundos, ¿ya? 1.8, algo por ahí. Entonces eso lo podrían multiplicar por 2 y tendrían un tiempo de reverberación más o menos de 3,6 segundos, ¿no? Ahora, esto lo pueden hacer obviamente numéricamente también, ¿ya? Antiguamente se hacía a mano, o sea, había que hacer los decaimientos con un registrador y estar midiendo las pendientes, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Entonces, como les decía, una de las mayores contribuciones de Sabine fue el concepto de absorción sonora, ¿ya? La absorción sonora se puede entender como que cuando la onda sonora llega a una superficie, hay parte que se absorbe y parte que se refleja. Entonces, el coeficiente de absorción se define como la fracción entre la energía que se absorbe y la energía que llegó a la superficie, ¿ya? Y una cosa interesante del coeficiente de absorción es que, bueno, para empezar, la gran mayoría de materiales tienen coeficientes de absorción distintos. Bueno, es todo un área de investigación también cómo medir los coeficientes de absorción, ya es todo un tema, no me voy a meter en eso tampoco, ¿ya? Pero una cosa que es importante es que tampoco es constante, cambia con la frecuencia, ¿ya? O sea, no es lo mismo a bajas frecuencias, a medias frecuencias, a altas frecuencias. Cada material generalmente es muy raro que tengan coeficientes constantes, ¿ya? Una cosa que también es importante, más o menos, que recuerden por lo menos, es cuando yo tengo un material totalmente absorbente, recuerden la definición, es energía absorbida entre energía incidente. Entonces, si toda la energía que llega se absorbe, toda la energía que se absorbió es toda la energía que llegó. O sea que la absorción máxima es 1, ¿no? Es 1. Entonces, un material totalmente absorbente tiene un coeficiente de absorción teóricamente de 1, ¿ya?
Y un material que no absorbe nada, teóricamente, tiene un coeficiente de absorción que es 0, ¿ya? Y otra cosa que es muy importante, que también Sabin se dio cuenta, es que cada material va a absorber de manera proporcional al área que hay en ese recinto. O sea, por ejemplo, acá la gran mayoría de superficies son concreto, ¿no? Entonces, si yo conozco el coeficiente de absorción del concreto y calculo todo el área del concreto, puedo hallar la absorción del concreto, ¿no? También tengo otras superficies, como por ejemplo esta superficie, el linóleo del piso, un poco la madera, y así voy sumando absorciones, y puedo obtener toda la absorción total del recinto, ¿ya? Aquí les he puesto, solamente para que se den una idea, algunos coeficientes de absorción, básicamente los materiales que tienen ahorita, ¿ya? El Sonex de 2 pulgadas es un material muy absorbente en altas frecuencias, que se usa generalmente en estudios, ¿ya? Los 4 materiales que están casi entre 0 y 0.2, esos son básicamente los materiales con los cuales está revestido este auditorio. Entonces pueden ver que la absorción es extremadamente baja, ¿no? Por eso es que tenemos un tiempo de reverberación muy largo y se hace difícil la comunicación, ¿ya? Como vamos a ver. Entonces, si yo conozco la distribución de materiales en un lugar, en un recinto, puedo conocer la absorción de cada material primero, si conozco el área, la absorción total del recinto, ¿ya? Y bueno, ese cálculo lo debo realizar en cada banda, ¿ya? En cada banda de frecuencias. Entonces, básicamente, si yo tengo un lugar muy sencillo como ese cuartito, por ejemplo, tengo algunos materiales adentro, entonces la absorción de cada material es su coeficiente de absorción por el área del material y la suma de todas las absorciones es justamente la absorción total de ese recinto, ¿ya? Es básicamente la manera en que se calcula. Entonces, Sabin fue el que hizo todo este procedimiento, digamos, ¿no? Y luego puedo calcular la absorción total del recinto, que es la suma de las absorciones de todos los materiales presentes, y de esa manera saco la absorción total, ¿ya? Entonces, Sabin lo que hizo fue definir, él encontró experimentalmente esta fórmula, ¿ya? Él encontró que esta era la ecuación que gobernaba el decaimiento del sonido en el recinto en los recintos que él estuvo trabajando, ¿no? B, ese 0,161 es una constante de proporcionalidad, B es el volumen del recinto en metros cúbicos, y A mayúscula es la absorción acústica en metros cuadrados, ¿ya? Entonces, en el momento en que Sabin publicó estos resultados, bueno, pues en ese momento era la ecuación, pues, ¿no? Porque nadie sabía nada de cómo funcionaba el decaimiento de un sonido en un recinto. Tal vez habían ciertos indicios, pero nadie lo había hecho formalmente como lo hizo Sabin, ¿no? Entonces, toda la gente comenzó a trabajar con la fórmula de Sabin y, bueno, obviamente pensaron que ya el problema estaba resuelto. Ya se podía diseñar acústicamente cualquier ambiente. Pero con el uso de la fórmula de Sabin se dieron cuenta que la cosa no era tan sencilla. Observaron que habían ciertas discrepancias cuando las características de los recintos no eran, por ejemplo, cuando la distribución de materiales no era uniforme, se obtenía que no predecía la fórmula de Sabin bien los tiempos de reverberación medidos, ¿ya? Eso creo que se los indico un poquito más adelante. Ya. Este es un coeficiente de absorción promedio que es conveniente definirlo para hablar de los cuartos que tienden a tener mucha reverberación, como este de acá, por ejemplo, que se les llama los cuartos vivos, que tiene una absorción básicamente baja, y cuando tienen una absorción promedio alta, se le llama como cuartos muertos o cuartos secos, ¿ya? Es básicamente para clasificar los recintos. Pero como les decía, luego de usar durante mucho tiempo la fórmula de Sabin, muchos consultores acústicos, investigadores, se dieron cuenta que no funcionaba muy bien. Funcionaba bien en cierto tipo de recintos, pero en otros recintos no funcionaba, ¿ya? Y más o menos lo que se dieron cuenta era que funcionaba cuando tenían absorciones promedios bajas. Por ejemplo, aquí funciona más o menos bien, ¿ya? Porque tenemos una absorción promedio baja y la distribución de absorción es más o menos uniforme, ¿ya?
Pero cuando ustedes tienen materiales, por ejemplo, un recinto con el techo muy absorbente, el piso muy reflectivo, por ejemplo, un poco de absorción por acá, un poco por allá, o sea, cuando es medio, está distribuido irregularmente, ahí no funciona muy bien la fórmula de Sabin. Y bueno, han habido intentos de encontrar otras fórmulas, pero hasta ahora no se ha encontrado la fórmula, digamos, que funcione para todos los ambientes, ¿no? Eso sigue siendo un tema abierto. Hay ciertos casos, como les digo, que sí se puede calcular más o menos con las fórmulas disponibles, pero no es un problema que esté totalmente resuelto, ¿ya? Hasta ahora hay gente que publica tratando de buscar cómo mejorar la predicción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay unos cuartos que se llaman los cuartos anecoicos, que son cuartos que están revestidos con superficies muy, muy absorbentes, como el que les he puesto en la foto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes evalúan una absorción promedio igual a 1, se dan con la sorpresa que la fórmula de Sabin les predice un tiempo de reverberación distinto de 0, mayor que 0, ¿ya? O sea que la fórmula de Sabin como que sobreestima el tiempo de reverberación, ¿ya? O sea, no predice muy bien en casos extremos la reverberación. Funciona más bien para absorciones bajas, ¿ya? Como les mencionaba. Bueno, luego de años también de experiencia y de investigación, más o menos se ha llegado a un cierto criterio para el tiempo de reverberación a 500 Hz, ¿ya? En realidad hay muchas maneras, digamos, de tratar de optimizar la acústica de un recinto, ¿ya? Pero uno de los criterios, digamos, que se ha usado históricamente es el tiempo de reverberación a 500 Hz, que se suele usar, ¿ya? Entonces, esto de acá es una mezcla, digamos, de teoría con una mezcla de experiencia de toda la gente que ha ido investigando o estudios que se han hecho subjetivos con personas que se les ha hecho preguntas, por ejemplo, a ver cómo evalúan la calidad acústica, etcétera, etcétera. O sea, eso es el resultado de muchos años de investigación, ¿ya? Entonces, lo que quería mostrarles era, por ejemplo, cómo estamos nosotros, digamos, ¿ya? Para darles un ejemplo concreto, hablando del auditorio de física. Bueno, necesitamos el volumen en metros cúbicos, ¿ya? Y el volumen en metros cúbicos es más o menos 600 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, si ustedes simplemente calculan el tiempo de reverberación ideal, les sale menor que un segundo, ¿ya? Les sale más o menos 0,75 segundos, ¿ya? Ese es el tiempo de reverberación que nosotros deberíamos tener a 500 Hz. Pero parte de mi tesis fue justamente estudiar la acústica del auditorio y yo, por ejemplo, medí el tiempo de reverberación y pueden ver que los valores están recontra lejos de lo que deberíamos estar, ¿no? O sea, la línea punteada es más o menos como debería ser, ¿ya? Es un dibujo así nomás, medio a la champa, o sea, no es exacto, ¿ya? Pero más o menos para que se den una idea de cómo deberíamos estar y dónde estamos, ¿ya? Eso se debe a que básicamente, como les digo, el auditorio está en bruto, básicamente, o sea, no se le ha hecho nada de tratamiento acústico. Si se llena el auditorio, mejora un poquito la calidad acústica porque la absorción de las personas hace que se reduzca un poquito el tiempo de reverberación, pero igual queda muy alto, ¿ya? Entonces pueden ver que la diferencia es inmensa, ¿ya? Entonces, la gente se dio cuenta que no bastaba con la fórmula de Sabin, ¿ya? Entonces hubo todo un movimiento de investigación, como les dije, una primera tendencia fue a buscar nuevas fórmulas, pero tampoco se logró resolver el problema al 100%. Y bueno, solamente menciono a Hodgson y Kutruf porque hay más gente también que trabajó en esto, pero ellos son básicamente de los primeros que intentaron utilizar computadoras para simulaciones acústicas, ¿ya? Entonces ellos lo que pensaron fue en incluir, además de las reflexiones especulares, incluir otro tipo de reflexiones, ¿ya? Que se les llaman las reflexiones difusas, ¿ya? Y lo que hicieron ellos fue incluir estas reflexiones difusas en sus simulaciones por computador, más o menos usando la ley de Lambert, ¿ya? La ley de Lambert es media complicada, pero la idea más o menos es que si ustedes tienen un sonido incidente sobre una superficie, ustedes van a tener una serie de reflexiones que son independientes de la dirección de incidencia del sonido, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren simular la reflexión de esta superficie, y digamos viene un rayo así, bueno, usan su ley especular en la computadora, pero le añaden un poquito de reflexiones para todos lados. Entonces, eso hace que digamos, la simulación mejore un poco y ellos lograron, digamos, encontrar valores que se acercaban un poco mejor a los valores reales, ¿no? Incluyendo esas reflexiones difusas. Entonces, eso abrió también todo un nuevo campo de investigación, porque la gente se emocionó y dijo, ya, entonces vamos a tratar de buscar modelos que simulen mejor el comportamiento del sonido, incluyendo difusiones, sonido difuso, ¿no? Y además también trajo otra serie de descubrimientos, ¿ya? Que ya no he tenido tiempo para incluirlos porque ya se extendería demasiado la charla, ¿ya? Pero básicamente, una de las cosas que impulsó un montón es el párrafo que está a la mitad, ¿no? O sea, la gente comenzó a investigar, y bueno, y hasta ahora sigue investigando, cómo podemos hacer para medir la difusión de un material, porque es complicado, ¿ya? Es bastante complicado. Y además, una vez que yo, digamos, en el caso que logre medir la difusión de un material, ¿cómo hago para incluirla en la simulación, ¿no? En la computadora? Ese es un tema también que está abierto de investigación. O sea, hay mucha gente que está trabajando en eso y tampoco se ha llegado a la respuesta, ¿no? O sea, hay mejoras, se mejora con el tiempo, pero tampoco está resuelto el problema, ¿ya? Y obviamente otra de las cosas que quedaba ahí pendientes era que no bastaba con el tiempo de reverberación. O sea, algo más había que definir para poder calificar la acústica de un recinto, ¿ya? Entonces, medio que les mencioné que los tiempos de reverberación se medían gráficamente antes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tienen unas figuras donde he representado decaimientos a varias frecuencias, y si se fijan, los decaimientos que están acá arriba son a frecuencias más bajas, ¿ya? Son a 63 Hz, 125, y pueden darse cuenta que cada vez que se van a frecuencias menores, la curva como que es más irregular, como que tiene más tumbos, ¿ya? Entonces eso traía un problema, porque yo tenía que más o menos decidir cuál era la pendiente, y me incrementaba la incertidumbre en la medición. Entonces Schroeder, ¿ya? Que es justamente el nombre que estoy mencionando arriba, bueno, en 1965, él propuso una metodología que fue el boom también, ¿ya? O sea, lo que él hizo fue utilizar conceptos de sistemas lineales para, a través de una manipulación, digamos, de la señal, yo pueda, emitiendo solamente una sola vez una señal, medir la respuesta impulsiva, o sea, medir estos decaimientos, ¿ya? Y eso fue pues espectacular, ¿no? Porque la gente antes tenía que hacer mediciones en todas las bandas, hacer un montón de repeticiones, o sea, yo acá, por ejemplo, me he pasado días midiendo, ¿no? Porque tenía que hacer mediciones en cada banda, tenía que hacer 3, 4, 5 mediciones en cada banda, promediar, mientras que con el método de Schroeder mando solo un pulso y ya está, o sea, al toque, obtengo la curva de decaimiento y se acabó. ¿Ya? Entonces, en ese momento también toda la gente se puso a investigar cómo hacemos para aprovechar este resultado, ¿no? Y, por ejemplo, ya en el 78 ya se veía, por ejemplo, la diferencia realmente, ¿no? La curva del medio, por ejemplo, es un promedio de 30 decaimientos versus un pulso. Entonces pueden ver que un pulso, y de frente le sale la curva, y el otro tiene que medir 30 veces, ¿ya? Y si eso lo multiplican por el número de octavas que están trabajando, o sea, es un montón. Y el número de posiciones en los cuales están midiendo, o sea, es un montón de tiempo que se ahorran, ¿ya? Entonces el método de Schroeder provocó que toda la investigación se volcara pues a tratar de aprovechar la respuesta impulsiva, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, si ustedes tienen un sistema lineal, se puede demostrar que si ustedes lo excitan con un pulso, están obteniendo la función de transferencia, ¿ya? En el dominio de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la función de transferencia, multiplican la señal de entrada y tienen la salida, ¿ya? Y si le hacen una transformada de Fourier a eso, tienen el dominio del tiempo, ¿ya? Entonces, en el dominio del tiempo, la respuesta impulsiva, que es h, me permite hacer lo mismo con una operación que se llama la convolución. Entonces, Schroeder justamente lo que hizo fue encontrar
un método para hallar la respuesta impulsiva. Entonces, eso fue fabuloso, ¿no? Porque nosotros podemos obtener, digamos, si yo coloco un micrófono en algún punto de acá y yo emito una señal de este punto, yo conozco la función de transferencia del cuarto de aquí para allá. Entonces, si yo meto cualquier señal de entrada aquí, yo ya voy a saber cómo se va a escuchar allá. Entonces, a la gente obviamente se le prendió el foco y dijeron, ok, o sea que eso lo podemos hacer en la computadora. Yo puedo generar la geometría, hago la respuesta impulsiva teóricamente en la computadora y lo convoluciono con una señal y ya sé cómo va a sonar, ¿no? Ya eso se le llama auralización, que fue el siguiente paso, ¿ya? Entonces, un poquito les quiero explicar, no sé cómo estamos de tiempo, ¿sí? Ya, entonces estoy corriendo mucho, ¿ya? ¿Cómo más o menos se genera la respuesta impulsiva? Tomando un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Digamos, yo ahorita estoy emitiendo sonido, ¿ya? Pero digamos, si yo estuviera fijo y emito sonido en todas las direcciones, ¿no? Y ustedes eligen su posición donde están, entonces va a haber un sonido directo que va a llegar donde ustedes están primero. Eso es lo primero que llega, ¿ya? Y si eso lo observamos en el tiempo, desde que yo hablé, va a haber un retardo de tiempo hasta que llega la señal donde ustedes están, ¿no? Entonces hay un ligero de retardo de tiempo y ahí llega el sonido directo con una cierta energía. Luego, como yo he emitido sonido en todas las direcciones, van a haber ciertas reflexiones con otras superficies que van a llegar después del sonido directo, ¿ya? Las que se les llaman las reflexiones tempranas, ¿ya? Por ejemplo, tal vez esta superficie, por ejemplo, yo hablo, entonces acá hay una reflexión en esta superficie, o el sonido que está llegando donde ustedes, la carpeta donde están, hay ciertas reflexiones que llegan después de que ha llegado el sonido directo, ¿ya? A esas reflexiones se les llaman reflexiones tempranas, ¿ya? Y van a haber unas que también ocurren que se le llaman tardías, que demoran un poco más en llegar, por eso se les llama así, ¿ya? Entonces, si lo vemos en el diagrama de tiempo, entre la llegada del sonido directo y la primera reflexión temprana hay un tiempo, ¿ya? A eso se le llama, bueno, en inglés es como el nombre que está ahí, el Initial Time Delay Gap, pero en español lo podríamos traducir más o menos como el tiempo de retardo inicial, más o menos algo así, ¿ya? Lo que me está diciendo eso es, después de cuánto tiempo que llegó el sonido directo, llega la primera reflexión temprana. Y ese es un parámetro que también es importante, ¿ya? Beranek, que es también una autoridad en acústica, investigó sobre eso un montón, pasó un montón de años trabajando y encontró una correlación bien fuerte entre el tiempo de retardo inicial en salas, por ejemplo, de conciertos, ¿ya? Entonces, más o menos podemos entender que estas reflexiones tempranas, dependiendo de la geometría del lugar, ¿no?, llegan con mayor retardo o más rápido respecto al sonido directo, pero siempre va a haber un intervalo de tiempo, ¿ya? Siempre va a haber uno. Y bueno, y después llegan las reflexiones que tardan más tiempo, ¿no?, que se les suele llamar las reflexiones tardías o el sonido reverberante, ¿ya? Y eso, si lo vemos en el diagrama de tiempo, más o menos ya para 100 milisegundos ya es bastante tiempo respecto al sonido directo, ¿ya? O sea que más o menos a partir de los 100 milisegundos ya el sonido se considera reverberante, ¿ya? Se consideran reflexiones tardías. O sea, es por darles un tiempo, ¿ya? Tampoco no es que sea absoluto. ¿Ya? Esta es una respuesta impulsiva real, por ejemplo, ¿ya? Es uno de las respuestas que medí, por ejemplo, en este auditorio, ¿ya? Y pueden ver que acá han pasado 400 milisegundos, 450 milisegundos y todavía hay un poco de sonido, ¿no? Eso se debe a que la absorción es baja, pues, ¿no? En un lugar más seco ustedes tendrían una absorción mucho más rápida y ya podrían observar que después de un tiempo más corto ya básicamente ya no hay señal, ¿no? O en todo caso hay señal, pero de ruido, ¿no? No es la señal acústica que ustedes han medido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante la respuesta impulsiva? La respuesta impulsiva es importante porque, como ya vimos, si yo conozco la respuesta impulsiva en un sistema lineal, puedo saber
la salida para cualquier señal de entrada que yo tenga. Entonces, justamente el método de Schroeder nos permite calcular la respuesta impulsiva, ¿ya? Y la respuesta impulsiva tiene toda la información respecto a cómo interacciona el recinto donde ustedes están para que el sonido que se emite, por ejemplo, en este punto, llegue hasta donde ustedes están. Si conocen la respuesta impulsiva, ya saben cómo funciona el recinto, ¿ya? Por eso es importante. Entonces, obviamente, la gente comenzó a enfocarse en tratar de procesar la respuesta impulsiva para ver qué se podía sacar de ahí que me permitiera estudiar objetivamente un recinto, ¿ya? Entonces, esto justamente se los mencioné hace un rato, ¿no? Mucha gente también se enfocó y pensó de esa manera, ¿no? Dijo, ok, si yo conozco la respuesta impulsiva, entonces puedo hacer esta operación de convolución con cualquier señal de entrada y yo puedo saber cómo va a sonar en la posición donde yo deseo, si es que yo tengo un programa que me permita hacer esa simulación. Y a esa técnica se le llama auralización, ¿ya? Que también se usa, ¿ya? Se usa también cuando yo deseo, por ejemplo, evaluar subjetivamente, puedo utilizar esto de aquí, ¿ya? Entonces hay otros parámetros objetivos, ¿no? Por ejemplo, Jordan en los 70s, él ya se había dado cuenta que el tiempo de reverberación como que no era el primer indicador de cómo la gente percibe que decae el sonido en un recinto. Y definió un tiempo más corto que el tiempo de reverberación. O sea, mejor dicho, en el decaimiento no que llegue hasta 60 decibeles, sino un decaimiento menor, solamente de 10 o 15 decibeles, ¿ya? En realidad es de 10 decibeles. Y él propuso eso y luego se verificó que efectivamente este early decay time, como se le llama, ya que es el tiempo de decaimiento inicial, está más correlacionado con la percepción que nosotros tenemos de cómo decae el sonido, ¿ya? Mejor que con el tiempo de reverberación. Ahora, eso no significa que el tiempo de reverberación no sea importante, ¿no? Sino que desde el punto de vista subjetivo, los 10 primeros decibeles son los que marcan más nuestra percepción, ¿ya? Y como obviamente es, como les pongo en el último párrafo, este tiempo de decaimiento inicial, digamos, depende principalmente de las reflexiones tempranas. Entonces, como que depende un poquito más de la geometría cerca a donde se encuentra la posición de donde está el oyente o el micrófono, digamos, ¿no? ¿Ya? Otros parámetros objetivos que más o menos se fueron, o sea, hubo gente que también antes de que Schroeder proponga este método, digamos, ya habían más o menos visionado que había que hacer otro tipo de estudios sobre el comportamiento del sonido en los recintos, ¿no? Por ejemplo, estos dos investigadores ya en el 35 estaban proponiendo un parámetro que nada que ver, que hasta, bueno, que en ese momento no se usaba, pero que ahora sí se usa un montón, ¿no? Que son básicamente son cocientes de energías, como vamos a ver en un ratito, ¿ya? Son cocientes de energía que se pueden sacar de las respuestas impulsivas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar justamente sobre estos cocientes de energía temporal. La respuesta impulsiva es más o menos una señal como la que tienen abajo, ¿ya? Pero la señal que está ahí mostrada no está elevada al cuadrado, ¿ya? Imagínense que ustedes esta señal la elevan al cuadrado y hacen una integración, ¿ya? Entonces, cuando ustedes integran entre un intervalo de tiempo, están calculando la energía que hay en ese intervalo, ¿ya? Entonces, si integran en toda la respuesta impulsiva, obviamente tienen toda la energía, ¿no? Ahora, lógicamente, como les mencionaba, esta respuesta impulsiva puede decaer muy rápidamente, entonces ustedes no tienen que integrar infinitamente, ¿no? Sino truncan simplemente, porque ya saben que el resto es ruido de fondo, digamos, ¿no? Entonces, estos cocientes de energía, que son los que vamos a ver,
Lo que comparan son los valores de las energías tempranas, que se le llama, que es principalmente debido a las reflexiones tempranas, con las reflexiones que llegan más tarde, ¿no? Con el sonido reverberante. Entonces, de alguna manera, como que más o menos nos podemos dar cuenta que tiene sentido, ¿no? Si yo tengo un ambiente, por ejemplo, como este, donde tengo mucho ruido, mucho sonido reverberante, voy a tener un montón de energía, tengo demasiada energía en el cociente, poca energía temprana y mucha energía tardía, digamos, ¿no? Entonces eso me va a hacer difícil, por ejemplo, entender lo que se habla, ¿ya? Si yo no usara, por ejemplo, este micrófono, probablemente los que están muy al fondo no me van a poder entender lo que yo hable, porque el sonido que está ahí recién decayendo se está mezclando con el sonido que yo estoy emitiendo. Entonces al final es una mezcolanza que no entienden nada, ¿ya? Porque hay mucha reverberancia, ¿ya? Entonces hay básicamente lo que se considera es que los primeros 50 milisegundos son importantes para la palabra, para entender la palabra, ¿ya? Y los 80 milisegundos se suelen usar para la música, ¿ya? O sea, hay gente que ha hecho investigaciones en esto y han llegado a esos tiempos, ¿ok? No es que simplemente se les ocurrió ponerlo, o sea, hay todo un sustento, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno de los parámetros que se usan, por ejemplo, es la definición. La definición se mide como un porcentaje, ¿ya? Es básicamente la energía que llega en los 50 primeros milisegundos entre la energía total de la respuesta impulsiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es como que ustedes agarran esta respuesta impulsiva, integran todita la energía, entonces ya tienen toda la energía, y luego integran solamente los primeros 50 milisegundos. Calculan ese cociente y lo multiplican por 100, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, que es lo que les estoy poniendo acá, ¿ya? Esta es la integral de la respuesta impulsiva al cuadrado hasta los primeros 50 milisegundos y esta es toda la energía. Obviamente acá dice infinito porque teóricamente es una señal que decae en el infinito, pero en realidad hay un tiempo de truncación, ¿no? Entonces es la energía temprana hasta los 50 milisegundos entre la energía total, ¿ya? Entonces, varios investigadores comenzaron a tratar de validar si este parámetro funcionaba o no funcionaba, y se observó que funcionaba bastante bien con la inteligibilidad de la palabra, ¿ya? Pueden ver que acá esos puntitos son valores experimentales y la curva, la línea sólida, son los valores teóricos, ¿ya? Y pueden ver que se ajusta bastante bien. Si ustedes tienen un porcentaje de inteligibilidad mayor, este parámetro también aumenta, o sea, se correlaciona positivamente, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un valor alto de la definición, es probable que tenga una buena inteligibilidad ese recinto, ¿ya? Entonces, más o menos es así como funcionan los parámetros, ¿ya? Hay otra cantidad que, sin embargo, se usa más, es más popular que la definición, que se le llama la claridad, ¿ya? La claridad, a diferencia de la definición, es un valor que se expresa en decibeles, porque es una relación logarítmica, o sea, se calcula una energía temprana entre la energía tardía, ¿ya? Si se dan cuenta, por ejemplo, acá está el tiempo para el que se considera la energía es 80 milisegundos, o sea, se calcula la energía en los primeros 80 y luego de 80 hasta el final de la respuesta impulsiva, ¿ya? Y se calcula ese cociente, ¿ya? Para la música se suele usar, como les digo, 80 milisegundos y para la palabra se suele usar 50 milisegundos. Y para que más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando y que no sea muy general, bueno, acá hay unos valores recomendados, pero en realidad quisiera que se fijen más en estos valores, ¿ya? Que son los valores del auditorio de física. Por ejemplo, pueden ver que los valores son básicamente negativos, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo esto de acá? Lo que me está diciendo es que la energía temprana
es menor que la energía tardía. O sea, tengo mucha reverberancia, pues, ¿no? Que es justamente lo que pasa en este lugar. Entonces pueden ver que el parámetro sí funciona bastante bien, o sea, me está diciendo que hay mucho sonido reverberante, porque tengo demasiada energía en esta parte comparada con esta energía. Entonces, como este cociente es menor que 1, menor que 1, me sale negativo, ¿ya? Y por eso me sale un logaritmo que es negativo. Mientras más negativo sea, la cosa es peor, pues, ¿no? Entonces pueden ver que los valores son bastante negativos a todas las frecuencias. Entonces, obviamente una cosa que hay que corregir acá es disminuirle la reverberación y ya va a mejorar la claridad. Bueno, que en realidad la de 80 es para música, ¿no? O sea, para 50 no lo he puesto, pero era solo por darles un ejemplo. Pero de hecho que en 50 también hay problemas, ¿ya? Ahora, hay otros tipos de, digamos, no necesariamente son parámetros, pero otro tipo de descubrimientos que se fueron haciendo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se observó fue que las reflexiones laterales eran muy importantes también para la calidad acústica de un recinto, ¿ya? Entonces Marshall, Barron después, fueron investigando sobre el efecto de estas reflexiones laterales, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que ellos observaron? Lo que ellos observaron es más o menos lo que yo les estoy mostrando aquí, ¿ya? Cuando ustedes tienen un auditorio, por ejemplo, en forma rectangular, y ustedes se ubican en la zona, obviamente, donde está la gente escuchando, tienen el sonido directo que va a llegar y van a tener reflexiones laterales especulares, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a tener reflexiones que les están llegando de estas paredes laterales. Entonces, eso va a contribuir a que la acústica sea un poquito mejor, ¿ya? Y una sensación subjetiva que va a pasar es que van a percibir como que la fuente es un poco más grande o más extensa de lo que originalmente sería, ¿no? O sea, si nosotros cubriéramos como absorbente las paredes, tal vez como que sentirían el sonido un poco más focalizado, ¿ya? Entonces, esto también es una ventaja en ciertos entornos acústicos. Por ejemplo, la mejor sala de conciertos que ha sido evaluada a medida, ya se sabe que es la mejor, que es la sala de conciertos de Viena, ¿ya? Tiene forma rectangular, ¿no? Y justamente una de las cosas que se le atribuye que ayuda a la acústica es el hecho que es rectangular y hay bastantes reflexiones laterales. Entonces eso hace que se escuche mucho mejor, ¿ya? Mejora la acústica. Además de otras cosas, ¿no? Si se dan cuenta, tiene cualquier cantidad de decorado, tiene un montón de superficies que son irregulares, entonces eso contribuye también a que haya difusión. Y es una mezcla de factores en realidad, ¿ya? No es tan sencillo tampoco como decir que solamente es una cosa, es una mezcla de cosas que al final hace que el lugar sea acústicamente mejor o peor que otro, ¿ya? Pero es por darles un ejemplo. Ahora, bueno, como les decía, por ejemplo, Marshall y Barron fueron básicamente los que confirmaron la importancia de estas reflexiones laterales, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de otros auditorios que tienen forma de abanico, que se les llama fan shape, ¿ya? Aquí más bien la forma es perjudicial para la acústica. Entonces hay que buscar de arreglar ese defecto que tiene la forma, ¿ya? Intrínseca. Tienen que ponerle algún tipo de superficies que les ayuden a reflejar el sonido hacia las zonas donde no están llegando las reflexiones laterales, que es más o menos lo que les mostré en las fotos, ¿no? Esos auditorios como que tienden un poco a tener un poco de forma de abanico, entonces tienen que ayudarse con superficies auxiliares, ¿ya? Entonces, las reflexiones laterales no van a llegar a toda la audiencia, ya hay zonas donde tienen falta de reflexiones y eso disminuye la calidad de la acústica, ¿ya? En el caso de las superficies de tipo herradura, perdón, los auditorios tipo herradura como el municipal, como el que tenemos acá, el municipal, esa es la escala de Milán, pero el municipal es igualito, pero más chiquito, ¿ya? Más o menos por acá ustedes tienen la zona, bueno, acá está justo el foso de la orquesta, y digamos este es el escenario. Entonces cuando ustedes tienen sonido que sale de aquí,
normalmente el techo de la forma de herradura está bien arriba, es bien alto. Entonces las reflexiones se me van hacia el fondo, ¿ya? Y tengo también falta de reflexiones laterales en esta zona, porque estas reflexiones se van hacia atrás. Entonces, si algún día quieren ir al municipal, váyanse al fondo y arriba. O sea, en la zona de atrás es la mejor zona. Si se van a las zonas de los lados, no es tan bueno acústicamente. Justamente por o sea, si se van abajo también, no es muy conveniente ir abajo, porque tienen pocas reflexiones laterales, ¿ya? Y bueno, también, de alguna manera, los balcones tratan de alguna forma de reflejar sonido hacia la audiencia, pero a veces ya no se puede. Entonces, generalmente la forma de abanico tiene una baja cantidad de reflexiones laterales, sobre todo en la zona que está abajo, ¿ya? En la zona de abajo. Mejor es lo que se conoce como la zona de cazuela, ¿ya? Bueno, entonces creo que hasta ahí nomás he llegado, no me acuerdo. Sí, ¿ya? Bueno, hubiera querido hablar de más cosas, pero poco que para medir el tiempo estaba medio complicado y espero más o menos haber cubierto algunas inquietudes que hayan tenido. Y si tienen alguna consulta, bueno, puedo absolver las preguntas, no sé. ¿Ok? Ya. ¿Alguna consulta para el expositor? A ver. Gracias. Ya que no hay preguntas, para animar un poco la reunión. Yo tenía el concepto, tantas veces que lo he escuchado a Jorge, en la parte de acústica arquitectónica, que había que evitar las formas rectangulares, porque estaban los nodos presentes y normalmente había que ponerles unos absorbedores para matar esas frecuencias propias. Entonces, veo una contradicción entre eso y que la mejor sala del mundo sea rectangular. ¿Cómo se explica esas cosas? Ya, es una buena pregunta. Lo que ocurre es que, lo que pasa es que, como mencioné, son varios factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, claro, una de las, que justamente es lo que he anotado acá, justamente acá atrás, que dice se debe evitar ecos con la pared trasera, flatter ecos u ondas estacionarias, ¿no? Justamente la forma rectangular tiene como desventaja que es muy fácil que se marquen ondas estacionarias en ese tipo de recintos. Entonces, de alguna manera yo tengo que tratar de evitar que esas ondas estacionarias se manifiesten con unas amplitudes pues muy grandes, porque si no ya me va a alterar la distribución y la uniformidad del sonido, que es lo que yo busco, ¿no? También hay otros peligros potenciales, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo no controlo bien estas reflexiones, esta reflexión se puede ir hacia la pared de acá y comenzarse a producir reflexiones múltiples entre las paredes paralelas. Y ahí se pueden producir flatter ecos, ¿no? Pero un poco que quería mencionar, centrándome más en lo que eran las reflexiones laterales, ¿no? Pero obviamente, ya si nos queremos poner a hacer un diseño serio de un ambiente, ya hay que tener cuidado con otro tipo de problemas que pueden surgir por solamente concentrarnos en que hayan reflexiones laterales, ¿no? Entonces, obviamente, lo que menciona es exactamente, está bien, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, hay que evitar que hayan ondas estacionarias, que hayan posibilidad de ecos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, en el caso de esta sala de Viena, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el Boston Symphony Hall, que ambos son de forma rectangular, y bueno, el Boston Symphony Hall está considerado también entre las 5 mejores salas del mundo, ¿no? Lo que ocurre es que ya obviamente ha habido un cuidado de evitar todos estos efectos adicionales que podrían ocurrir, ¿no? O sea, no es solamente decir, ya, tiene que ser rectangular y ya está, no, o sea, ya hay que comenzar a ver otros detalles como lo que usted mencionaba, ¿no? O sea, de hecho que no es solamente la forma rectangular, ¿ya? Sino hay que tener cuidado ya en que no hayan esos problemas extras que podrían surgir porque la forma rectangular también tiene ciertas desventajas, ¿no? ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta adicional?
¿Sí? Claro, obviamente, ¿no? Claro, o sea, claro, porque esto, digamos, si yo dijera, bueno, la forma rectangular es la mejor forma, bueno, tumbamos el piso, lo hacemos plano y acá tenemos un rectángulo, ¿no? Pero ustedes son conscientes de que ahorita la acústica no es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque falta tratar acústicamente el ambiente, tenemos que evitar ondas estacionarias. Lo que pasa es que también hay ciertos temas que no he tocado por cuestión de tiempo, ¿no? Pero en realidad no es solamente que la forma es lo principal, sino he tratado más bien de incidir sobre ciertas características de las formas, pero sin entrar en más detalle o detalles adicionales que son importantes también, ¿ya? Que me hubiera gustado tocar, pero obviamente hubiera necesitado más tiempo, ¿no? Tenemos una pregunta adicional acá. Simplemente para aclarar que en este local, como tú has medido, se forman 7 nodos más o menos aproximadamente lateralmente en este recinto, ¿no es cierto? O sea, por ondas estacionarias. Pero eso, como tú dices, es en un rectángulo, ¿no? Un ambiente de esto sin tratamiento, ¿no es cierto? Mi pregunta iba en dos cosas. Una es, ¿por qué crees tú que en Milán se escogió la forma de herradura, siendo tan famoso, ¿no? Musicalmente esa ciudad, ¿no? Ya. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es por qué en la respuesta impulsiva, al calcular la integral, has elevado al cuadrado la función G. Ya. Ya. Lo que ocurre es que, bueno, digamos, los teatros de forma de herradura son clásicos, ¿no? Entonces, en esa época, yo entiendo más o menos que ellos no tenían ciertos conocimientos que nosotros tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, tal vez uno de los criterios era acomodar más espectadores alrededor del escenario, ¿no? Eso también es una de las tendencias de la forma de abanico, ¿no? Tratar de aprovechar más el espacio para poder tener más espectadores alrededor del escenario, ¿no? Pero obviamente cada forma tiene sus desventajas, ¿no? Entonces probablemente, como en esa época la acústica arquitectónica no estaba tan desarrollada como ahora, hasta que lo construyeron no se dieron cuenta que había un problema, ¿no? Pero sin embargo, la escala de Milán durante muchos años ha sido considerado con una muy buena acústica, ¿no? Pero yo me acuerdo que una vez cuando, creo que fue en Chile, justamente a Beranek le hicieron esa pregunta y Beranek dijo que la acústica de la sala de Milán, de la escala de Milán, no era tan buena como se decía, ¿no? O sea, un poco que estaba sobrevalorado el juicio que se hacía sobre la escala de Milán. O sea, en realidad, ya con el transcurso de los años y con el desarrollo de la acústica arquitectónica se ha llegado a la conclusión que no es una forma muy conveniente para el objetivo que se quiere, ¿no? Que hay mejores diseños arquitectónicos, digamos, para la acústica, ¿no? Y con respecto a la pregunta de la respuesta impulsiva, acá está. Lo que ocurre es que cuando, en realidad, la definición de la energía, ¿ya?, se hace a partir de estudios que se hicieron sobre justamente estudios subjetivos que se hicieron con la respuesta impulsiva, pero lo que nosotros tenemos que hacer es para hallar la energía, digamos, de una señal en el tiempo, yo la tengo que elevar al cuadrado, porque si yo la dejo solamente como que fuera en el tiempo, esta señal puede ser positiva o negativa por la fase con la que está llegando al micrófono. Pero si uno estudia sistemas lineales y uno tiene una señal, digamos, en el tiempo, ¿ya?, se puede demostrar que la energía tiene que ser proporcional al cuadrado de esa señal. O sea, no puedo hacer la integración solamente directa sobre la señal, digamos, en valor absoluto, sino que la energía es proporcional al cuadrado de la señal. Y eso se puede demostrar, digamos, ¿no?
O sea, la definición es matemática, ¿no? Es inherente a las propiedades de un sistema lineal. ¿Ya? Bueno, le damos las gracias al expositor, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Muchas gracias, Richard. Ok, gracias.